un placer y un honor, como siempre, estar ante los máximos y las máximas representantes de la escuela uruguaya, que siempre, para nosotros que venimos de este paisito centroamericano, siempre es pues un honor y hasta un poco intimidante, les voy a decir, pero bueno, es un gusto ver tantas caras conocidas. Veo a don Juan, que bueno, siempre disfruto mucho que le dijera a don Juan, ¿verdad? A Alejandro, Fernando, Rosina, Beatriz, Gustavo, Rodolfo, Fernando, tanta gente conocida, y bueno, perdonen a los que dejo por fuera. Es un gusto por lo menos verlos virtualmente. Para mí es un honor. Bueno, como bien se Antes, introdujo, sí, antes de que sí, comiences, Mauricio, simplemente adelante. porque teníamos previsto de que Adriana iba a Sí, hacer una brevísima presentación tuya. Así que si te parece bien, Adriana, por eh, favor. Claro. te pido de que tú hagas una... Preparó a solicitud veramente tuya y de la obra. Adriana. Bueno, espero no cometer los errores que ya cometió recién con la revista de Derecho Laboral, Casa de Herrero, Cuchillo de Palo. Eh, bueno, por un lado, recomendar, digo, todos seguramente, bueno, acá no se ve porque está desenfocado, recomendar la obra de Mauricio Castro, que, bueno, todos ustedes conocen, de la Universidad de Costa Rica, que lo que va a hacer hoy un poco es presentarnos su tesis, una tesis que por lo menos en la publicación que ha hecho la Fundación Electra, y por eso Pedro Wember tenía interés también en participar para indicar un poco qué era lo que significaba para la Fundación Electra haber publicado esta tesis, una tesis de más de 400 páginas sobre legitimación, conflicto y disciplinamiento laboral, una obra que ha supuesto para el autor el viajar y el ponerse en contacto y conocer los modelos de representación de los intereses colectivos en Uruguay, en Argentina, obviamente que en Costa Rica, en España y también en Chile. Una obra que además me parece que es muy recomendable, o sea, o que tiene muchos contactos con nosotros, en la medida que se basa, para realizarla, el autor, se ha puesto en contacto con docentes de todos los países involucrados en este estudio de derecho comparado que ha realizado, y donde solamente leyendo la introducción y el prólogo, uno se entera de los contactos que él ha tenido con docentes muy conocidos para todos nosotros, obviamente que de Uruguay, donde varios de los que están acá fueron contactados y son agradecidos, y el autor les agradeció su colaboración. El encontrarnos, por ejemplo, en la bibliografía, se entrevistó al profesor Zapirán, lo cual también es un buen momento para recordarlo. Pero por supuesto, el recuerdo para muchos docentes de nuestro país que colaboraron con Mauricio, docentes de Argentina que todos conocemos y de España, que también han colaborado en esta obra, y donde simplemente como modo de introducción y para dejar al autor, que es lo que lo que nos interesa, decirles que la obra cuenta, bueno, con la presentación de Hugo Barreto, con el prólogo del docente que acompañó, que dirigió la tesis de Mauricio. Yo no lo conocía, David Duarte. El solo prólogo de la obra es muy interesante porque cumple bien esa función de prólogo. O sea, básicamente, ¿de qué trata la obra? Bueno, de estudiar cómo se representan los intereses colectivos al interior de cada uno de estos países, que van a ser objeto de ese modelo de análisis comparado. Análisis comparado o método de análisis de derecho comparado, que nos hace recordar, y que lo menciona, a la obra de Hermida, de Osvaldo Mantero, en cuanto a cuando vamos a estudiar los intereses colectivos y cómo se representan los intereses colectivos al interior de cada país,
no solamente quedarnos con lo que dicen los convenios internacionales, la doctrina de o los dictámenes de los organismos de control de la OIT, lo que dice digamos, la doctrina o la jurisprudencia de un país, sino cómo también cómo se leen esos convenios al interior de cada país en función de su situación económica, jurídica y política, ¿no? Recordar, digamos, la profunda conexión entre los sindicatos y el poder político, y a partir de eso poder en realidad estudiar cómo se dan los modelos de representación colectiva en cada uno de estos países, pero sin quedarnos en el análisis o en la comparación de meras normas jurídicas, algo en lo que insistía mucho el profesor Osvaldo Mantero, ¿no? O sea, con estudiar normas jurídicas no vamos a conocer cómo funcionan, ni en este caso los modelos de representación colectiva, ni ninguna otra cuestión. Hay que entender cómo lo leen los actores, cómo lo interpretan en cada momento histórico, económico y político. Y por lo tanto, eso, digamos, me parece que es lo que hace a la mayor riqueza de la obra. Me parece muy interesante, el autor hace una referencia importante a ciertas ficciones, y está bien el término usado, las ficciones que utilizamos para hablar de los intereses colectivos, o sea, cómo se representa el interés colectivo. No deja de ser una ficción o un acuerdo entre todos los actores, de cómo se representa en cada momento ese interés, cuáles son los modelos para representar esos intereses colectivos, y de esa manera entender lo que, digamos, lo que parecen como anomalías o particularidades de lo que ocurre en Uruguay, en Argentina o en Costa Rica, y en realidad no tanto anomalías, sino cómo funcionan los modelos en función de las características de cada país, ¿no? Leer las normas de la OIT sin entender los procesos de cada uno de nuestros países nos puede llevar a lecturas equivocadas de los órganos jurisdiccionales y también de los órganos de contralor de parte de la OIT. Bueno, solo espero haber hecho una breve síntesis que refleje un poco lo que ha hecho Mauricio. Recomendar realmente esta obra, me parece que es un libro de lectura necesaria y obligatoria para los cursos de Laboral 1, para entender algunas cosas que uno a veces las da así de manera muy resumida, bueno, por la celeridad de los cursos, pero nos permite profundizar y ponernos al tanto y recordar un poco cómo funciona cada uno de estos sistemas y cómo se deben interpretar. Así que te pido disculpas por el tiempo robado, y bueno, solamente eso. A partir de lo que leí, que es la introducción y el final, el prólogo, el método que ha utilizado Mauricio y el final de la obra, decir eso, que es una obra muy, muy recomendable y muy linda de leer. Muchas gracias, Mauricio. Adelante. Perfecto, bueno, muchas gracias. Realmente Adriana me dejó poco que decir, ¿verdad? Una cobertura excelente, maravilloso. Muchas gracias. Sí, bueno, primero que nada, agradecer muchísimo a la Fundación Electra, en primer lugar, por haber tenido la deferencia de haber publicado este libro. Y adicionar tal vez a lo que decía Adriana en términos de introducción, que no solo, digamos, tuve contacto con varias docentes de diferentes países, sino que tuve la oportunidad de cursar en la maestría de la UDELAR, obviamente en la maestría, en el doctorado de la Universidad de Buenos Aires, también en Castilla-La Mancha, como muchos y muchas de ustedes y demás. Y entonces ahí mismo en los cursos, ¿verdad? Con muchos y muchas de ustedes, no solo a nivel de entrevistas, pues pude empaparme lo mejor que pude, ¿verdad? De realidades que siempre son complejas y tienen procesos propios. Pero bueno, yo tengo una presentación que me va a ayudar pues a no
a no perderme. Vamos a ver si la puedo, ahí está. ¿Será que me pueden poner pantalla completa para que la puedan ver ustedes? O más bien comparto la pantalla acá. Perdonen un segundo. Ahí se está viendo perfecto, Mauricio. Se ve perfecto. Ah, bueno, perfecto, excelente. Entonces, vamos a ver. Varias cosas que habría que decir con relación a esto. En primer lugar, como bien lo introducía Adriana, la justificación y el problema de investigación de esta tesis, que valga decir era de 800 páginas, fue todo un desafío reducirla a la mitad. Y yo empezaría por ahí, por el tema de las discusiones nacionales. Una pequeña infidencia, ¿verdad? Ya que estamos aquí como en casa. Perdón, Mauricio. Sí. Perdón, Mauricio. Sí. Una interrupción, porque yo al menos no lo estoy viendo en pantalla completa. No sé si el resto lo está viendo. No, lo que se ve en la pantalla chiquita. Yo no quería interrumpir. Claro, se ve como en la ventanita. Exacto. Ahí está. Ok. Digo, se ve pero pequeño. De repente se puede... ¿Listo? La función compartir pantalla ya la hicimos. Sí. Ok. Perfecto. Entonces, permítame... Se ve igual, pero se ve una ventana pequeña. Por lo menos permítame. Sí. Es que vamos a darle así con este otro método. Entonces, más bien. Acá tendría que ser... acá, me parece. Ahora sí. Ahora sí. Vamos Sí. a ver que la cargue un segundito nada más. Y seguimos adelante. Bueno, pero les voy comentando mientras la carga. Les decía que, bueno, cada una y cada uno de nosotros está en sus propias luchas y en sus propias trincheras y demás. Y digamos que por decirlo de alguna manera, la patada inicial respecto de este trabajo la dio una guerrita interna con relación a discusiones sobre qué tipo de reforma teníamos que desarrollar nosotros acá en Costa Rica para pues poder cumplir adecuadamente los convenios internacionales de la OIT sobre libertad sindical y demás. Y en esa línea estábamos en una discusión sobre representación sindical y representación no sindical de las personas trabajadoras. Y un colega que estaba del otro lado de la vereda me decía, bueno, Mauricio, pero es que vos decís que es violatoria de la libertad sindical la representación no sindical de los intereses colectivos. Y me dice, bueno, pero en España representaciones no sindicales representan y negocian colectivamente, y la OIT ha dicho perfectamente que eso es conteste con la libertad sindical, de manera tal que ¿dónde está el problema? Y yo les tengo que decir que en efecto, bueno, tuve, digamos, una seria duda. Hice lo que había que hacer en el marco de una discusión pública que estábamos teniendo, que era no contestar lo que se me estaba preguntando porque no tenía la información adecuada, pero dedicar luego mi esfuerzo de tesis doctoral a tratar de contestar precisamente ese señalamiento que muy agudamente el colega me hizo. Valga decir que ahora, hecha la tesis, hecho el libro, ya podría haberme defendido, ¿verdad? Pero eso me lleva precisamente a la justificación del problema, que tiene que ver con las discusiones nacionales, que están normalmente hechas a base de recortes descontextualizados y comparaciones, como bien lo decía Adriana, limitadas a textos normativos. Y ojalá el texto normativo que me viene bien en la pelea o en la discusión que estamos teniendo en el momento. ¿Cuáles son las consecuencias, sin embargo, de hacer esto de esta manera?
Pues en primer lugar, que se hacen generalizaciones teóricas, por ejemplo, sobre la libertad sindical, a partir de algunos casos, Y en ese enfoque, entonces pareciera que prevalecen los excepcionalismos. Argentina es excepcional, Uruguay es excepcional, Costa Rica es excepcional y demás, y son tantos los excepcionalismos que ya empieza a dar mala espina. Es decir, aquí hay algo, aquí hay un problema, no estamos tal vez comprendiendo adecuadamente el análisis. Esto limita y dificulta el análisis y lleva claramente errores. Por ejemplo, por poner solo ejemplos introductorios, en la Constitución de la Argentina, cuando se habla del 14 bis, hay toda una discusión sobre el significado de gremios y sindicatos, ¿verdad? Que es abordado normalmente a partir de eso. Es un excepcionalismo y además se parte de ese texto normativo y que se lleva, y eso lleva a errores muy importantes. Cuando ustedes van a la Constitución de Costa Rica y leen el artículo 62 de la Constitución, dicen, pues ahí está resuelto. Solo los sindicatos pueden negociar colectivamente, ninguna representación no sindical, y eso lleva a errores, precisamente porque la cosa es muchísimo más compleja. O el caso que obviamente ustedes conocen muchísimo mejor que yo, de la Ley de Consejo de Salarios de Uruguay, con la discusión aquella vieja de cómo se eligen o cómo se elegían los representantes ante los consejos de salario, ¿verdad? Si era por los trabajadores o eran por los sindicatos, ¿verdad? Y recuerdan aquella discusión en la que de Ferrari tenía una posición y luego Playbar Bajilata otra y demás, pero si ustedes se quedan solo en el texto, pues se hubiera interpretado, la literalidad se hubiera interpretado de una manera completamente distinta a cómo se desarrolló en el Uruguay. O el artículo 357 de Colombia, del Código Sustantivo del Trabajo de Colombia, que dice que solo puede haber un sindicato por empresa, pero en la realidad colombiana hay muchos sindicatos por empresa. O en la legislación paraguaya y Perú, donde se habla de la preeminencia sindical, pero por su historia en Perú y en Paraguay, la preeminencia no ha sido sindical. Entonces, claro, esta forma de abordar el análisis nos deja cortos, por decirlo de alguna manera. Ahora, este trabajo se enmarca en una tradición jurídica que busca romper ese tipo de análisis comparado. ¿Y cómo lo pretende hacer? Pues generando tipologías, es decir, no sencillamente hablar de Argentina, Uruguay y demás, sino tipologías en las cuales esos países puedan ser ubicados, ¿verdad? Pero también muchos otros tratados en este estudio o no tratados en este estudio. Y en esa línea se entiende el derecho comparado, diría Rodier, desde el siguiente punto de vista. Las reglas del derecho no interesan al comparatista en su expresión normativa, sino en tanto ellas manifiestan una cierta posición política, ¿verdad? Y ya veremos cómo entendemos eso. Hay una serie de estudios previos, cito solo algunos, hay muchos otros, ¿verdad? De don Adrián Goldín, de Héctor García, de Mantero, que se citaba acá, por supuesto, del trabajo que viene desarrollando Benito Orsatti, Von Potofsky y demás, que entran dentro de esa lógica de tratar de hacer construcciones tipológicas que nos permitan una mejor construcción. Ahora, ¿cuáles son los objetivos fundamentales que tratamos de abordar? Número uno, identificar tipos ideales y construir una tipología útil para el análisis comparado, una herramienta que nos permita navegar, ¿verdad? Navegar ante los diferentes modelos de representación. Y en segundo lugar, problematizar la aplicación normativa y la doctrina de los órganos de control de la OIT. Ya veremos por qué. ¿Cómo se aborda esto desde el punto de vista metodológico? Bueno, por un lado, a partir del enfoque de teoría crítica del derecho, ¿verdad? Fundamentalmente siguiendo la escuela de Buenos Aires, con exponentes tan importantes como Marie Cárcova, que recién falleció lamentablemente, Entelman, Alicia Ruiz, Nora Wolfson, tantos otros, ¿verdad? Que entienden al derecho como una práctica social de naturaleza discursiva, que es la expresión, o resulta ser la expresión de las relaciones de conflicto que existen en un lugar y en un tiempo determinado.
es a partir de ese enfoque que se aborda esta temática. Y además una serie de estrategias metodológicas, fundamentalmente el estudio de casos múltiples y el análisis comparado, y la teoría constructivista fundada en datos. Ahora, cuando hablamos de método comparativo, lo que planteamos es un método. Hay diferentes formas de hacer comparaciones, ¿verdad? Pero nosotros partimos, digamos, muchas veces de que lo que tenemos que comparar son las normas. Y uno encuentra muchos textos de colegas que son muy útiles, sin duda alguna, donde básicamente se toma, qué sé yo, la libertad sindical y se dice la huelga se regula así, la negociación colectiva se regula así, etcétera, etcétera. Se critica a cada uno, dice, mira, esto es parecido entre los países y esto es diferente. Pero eso en realidad no llega a ser un análisis de comparación profunda, ¿verdad? Sino, digamos, una puesta en común de normas positivas o, en el mejor de los casos, de alguna jurisprudencia. Por el contrario, lo que nosotros tratamos de comparar, lo que se trata de comparar en el libro es las variaciones del fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno? Como bien lo adelantaba Adriana, la representación colectiva en el sector privado, de eso trata este estudio, entendida como la intermediación del interés colectivo que hace un actor colectivo por medio de los componentes esenciales de la libertad sindical, ¿verdad? Negociación colectiva, solución de conflictos colectivos y huelga. Ese es el foco de la comparación. Y al efecto, lo que el método comparativo que seguimos, que fundamentalmente sigue a Valenzuela, lo que trata de hacer es, en primer lugar, identificar los atributos esenciales del fenómeno, de ese fenómeno de representación, atributos que sí o sí van a estar presentes en cualquier modelo de representación. Y para los efectos nuestros, esos atributos esenciales, puede haber otros, por supuesto, pero esos atributos esenciales le hemos denominado exclusividad y pluralidad, ¿verdad? ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, exclusividad, estamos hablando de la determinación de si únicamente los sindicatos pueden ejercer esa representación por medio de los componentes fundamentales de la libertad sindical, o si la sola existencia de un sindicato desplaza la posibilidad de que formas no sindicales puedan ejercer dicha representación. Ese sería un modelo de exclusividad sindical. Y frente a él, o bien un segundo tipo, si esta representación debe ser ejercida en alguno de esos componentes o puede ser ejercida alternativamente al sindicato existente por formas no sindicales. Ese sería un modelo mixto o de doble canal de representación, ¿verdad? El sindical y el no sindical. Mientras que, ¿cómo entendemos la pluralidad o el pluralismo sindical? Bueno, la determinación de si el ejercicio de esa representación del interés colectivo en todos o algunos de sus componentes debe ser ejercida por una única organización sindical en determinado ámbito de una manera estática, como el monopolio sindical, digamos, como históricamente fue en Brasil, por ejemplo, o relativamente estática, digamos, un modelo de limitación a la pluralidad sindical como normalmente se ha entendido es el modelo argentino, donde hay un sindicato que pasa a ser el representante y es prácticamente imposible competir con esa representación de ese sindicato. O bien, si puede ser ejercida esa representación del interés colectivo por diversas organizaciones sindicales de forma dinámica, es decir, un modelo de pluralidad sindical en competencia, donde periódicamente los sindicatos compiten por esa representatividad, o bien coparticipación sindical, un modelo de representación sindical proporcional, por ejemplo, donde varios sindicatos se articulan para representar el interés colectivo. Así es como hemos conceptualizado esos dos modelos. En principio, eso nos llevaría a una matriz de este tipo, ¿verdad? Donde tenemos 4 modelos de representación. Exclusividad con pluralidad limitada, exclusividad con pluralidad, doble canal de representación con pluralidad limitada o doble canal de representación con pluralidad, ¿verdad? Acomodando pues esas variables. Ahora, si nosotros colocamos los países o diversos países en esta matriz a partir de los textos normativos exclusivamente, uno tendría que tener este primer resultado. Por ejemplo,
Un modelo de exclusividad con pluralidad limitada Colombia, un modelo de exclusividad con pluralidad Costa Rica con Uruguay, es decir, quedamos un país donde no nos parecemos prácticamente en nada, quedaríamos a partir de los textos normativos en la misma casilla, y así estos otros supuestos. Ahora, cuando uno incorpora otras variables que permiten comprender los casos, no solo comprender o leer las normas, el derecho positivo, y el significado que al interior de cada caso tienen los diversos mecanismos de representación, la ubicación de los casos varía, ¿verdad? Y es donde viene lo fundamental, cuáles son las fuentes a partir de las cuales nosotros construimos eso. Documentales, primarias y secundarias, por supuesto, y también informantes calificados, como bien nos decía Adriana, en cada país. Entonces aquí se nos mueve la tabla, se nos mueve, ¿verdad? Colombia, Costa Rica, Paraguay, Perú pasan de estas casillas a la de doble canal con pluralidad, ¿verdad? Argentina también se mueve, ¿verdad? Vean ustedes, y España se nos sale de la tabla, y España se nos sale de la tabla, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Eso requiere, digamos, una corrección tipológica. Y esta es, digamos, en síntesis, la construcción tipológica que nosotros proponemos. Es decir, donde por un lado tenemos un modelo de exclusividad sindical con limitaciones a la pluralidad sindical, sea porque hay, como decíamos, un monopolio o una definición de la representación sindical relativamente estática, sea un modelo en el número 2 de doble canal con predominio o articulación sindical plural, ¿verdad? Es decir, hay un doble canal, pero hay una preeminencia de los sindicatos frente a el canal no sindical. Tercero, exclusividad sindical con pluralismo sindical, ¿verdad? Que es en el que de una vez adelanto la investigación ubica a Uruguay. Y un doble canal, el número 4, el doble canal con pluralismo sindical, que es donde ubicamos a Costa Rica y a Chile. Ya lo veremos aquí a continuación. Cuando hacemos ese ejercicio, ¿verdad? Entonces, pues uno tiene este acercamiento a la tipología, ¿verdad? Como decíamos, exclusividad sindical con limitaciones a la pluralidad, está Argentina, está Brasil con monopolio sindical, por lo menos antes de la reforma de Bolsonaro, ¿verdad? Esta investigación obviamente concluyó en el 2018, ¿verdad? De manera tal que los últimos fenómenos en Uruguay, inclusive, demás, pues no están contemplados en el libro. El doble canal con predominio o articulación sindical plural, ahí ubicamos a España o a Italia, ¿verdad? Mientras que exclusividad sindical con pluralismo sindical podemos ubicar a Uruguay con negociación de actividad, Estados Unidos, pero con negociación por empresa, Alemania, Inglaterra, otros países similares. Mientras que doble canal con pluralismo sindical ubicamos a Costa Rica, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Francia, ¿verdad? Muy bien. Ahora, cuando hacemos este trabajo, hacemos un examen de los casos a partir de la variable dependiente. Es decir, la variable dependiente que nosotros estamos estudiando son las formas o mecanismos de representación colectiva adoptada en cada modelo. Ya lo habíamos adelantado. Entonces, ahí lo primero que habría que subrayar es que este trabajo comparado es un trabajo que centra su foco en la observación de los sujetos colectivos de representación, ¿verdad? Ese es el foco de análisis comparado que nosotros utilizamos. Ahora, los otros componentes de la libertad sindical son relevantes, sin duda alguna. La negociación colectiva, la huelga, etcétera, pero no para la determinación de la variable dependiente. Ya vamos a ver qué rol juegan en este análisis de comparación. La observación se hace entonces a partir de los atributos esenciales de las formas de representación, como decíamos, la exclusividad y el pluralismo. Y entendemos que ese sujeto colectivo de representación está inmerso en las relaciones laborales, ¿verdad? Relaciones laborales que son complejas, que son políticas, que son históricas, que son sociológicas y demás, y que por lo tanto requieren un enfoque interdisciplinario, ¿verdad? Para entender, para comprender a profundidad pues el fenómeno.
Ahora, ¿cuáles son las variables independientes que utilizamos para tratar de comprender cada uno de los casos? Variables independientes, recordemos, son las que explican la variable independiente o nos permiten comprender esa variable dependiente. Son básicamente tres variables independientes las que utilizamos. En primer lugar, la legitimación política de las organizaciones sindicales como forma de ejercicio de la ciudadanía social, ¿verdad? Una pequeña distinción, digamos, acá teórica. Normalmente cuando hablamos de ciudadanía, lo más común es que pensamos en la ciudadanía individual, ¿verdad? Recordemos aquella definición vieja de Marshall desde las ciencias políticas, la ciudadanía como aquel estatus que tienen las personas que forman parte de una comunidad para poder ejercer derechos. Pero cuando nosotros incorporamos el constitucionalismo social, entonces tenemos obviamente ya no solo derechos individuales que requieren la ciudadanía individual, sino derechos colectivos que forman parte del sistema democrático y por lo tanto se requiere una ciudadanía social, ¿verdad? Que obviamente desde el punto de vista del laboralismo implica que hay derechos que solo por un colectivo o solo de forma colectiva pueden ser ejercidos. A eso se refiere la ciudadanía social. Entonces, la pregunta acá con esta primera variable es si se legitima la organización sindical como parte del sistema democrático y se fomenta o permite su movilización y su voz política. O bien, si se rechaza la legitimidad de esa organización y se pretende desmovilizar a los sindicatos y reducir su poder, así como negar su rol político, ¿verdad? Entonces, ante eso, nosotros construimos una serie de indicadores acá de la legitimación sindical. Los paso por encima. Lo que Collier y Collier denominan la incorporación laboral, es decir, el primer momento exitoso, la primera regulación exitosa para regular la organización sindical. Entonces ahí tenemos sistemas políticos incluyentes o excluyentes de la organización sindical, y si la incorporación fue promovida por el Estado o fue promovida por partidos políticos. Si la transición democrática que todos los países han tenido es una transición democrática que implica una ruptura con el modelo no democrático, o si implica una transformación, una transición democrática de reforma con o sin participación de las organizaciones sindicatos, y si implica un cambio de régimen de uno no democrático a democrático, o si estamos hablando de lo que se denomina una democratización societal, donde hay un régimen democrático con limitaciones y la democratización se produce al interior del sistema democrático. Y también cuál ha sido el rol del movimiento, o cuál fue el rol del movimiento sindical, si ha sido reformista e incremental, si ha sido un rol condicionado por ser sindicatos patrocinados por el Estado, si es un rol contestatario en un marco político abierto, pero que no le permite ingresar a las empresas, si es de confrontación con regímenes autoritarios, si es de negociación de agendas a partir de clientelismo electoral, etcétera, etcétera. Y eso nos lleva a construir instrumentos como esos, ¿verdad? Como esta matriz, donde ubicamos básicamente lo que acabamos de mencionar, si se trata de un sistema excluyente o un incluyente, donde se moviliza la clase trabajadora y el poder político. En un excluyente, que se hace desmovilizar la clase trabajadora y sus organizaciones, y el movimiento sindical no juega ningún rol político ni goza de legitimación política, mientras que si es un sistema incluyente, ustedes pueden tener una incorporación promovida por el Estado o por los partidos políticos. Cuando ha sido por el Estado, normalmente implica la represión de sindicatos existentes y el reemplazo con sindicatos controlados o penetrados por el Estado. Mientras que si se hace por participación, por incorporación partidaria, hay una movilización electoral de partidos tradicionales, pero sin vínculos con las organizaciones sindicales, como fue en el caso Uruguay, digamos, o Costa Rica en su momento, el caso del populismo laboral, que se le denominan así. Estas son categorías utilizadas por Collier y por Behrens también, donde además del vínculo electoral implica un esfuerzo por vincular el movimiento sindical al partido político, como el caso del peronismo, por ejemplo, ¿verdad? El varguismo, etcétera, etcétera, o lo que ellos llaman el populismo radical cuando incluye la reforma. ¿Qué sí? Bueno.
Una segunda variable que nosotros utilizamos es el tratamiento del conflicto, es decir, si se reconoce el conflicto como un elemento consustancial de las relaciones laborales y de la vida, habría que decir, o si se parte de la armonización de intereses por medio de la negación de la existencia de los intereses colectivos en lo que es el autoritarismo corporativo clásico y las dictaduras. Esos intereses colectivos no existen, ¿verdad? O se supeditan los intereses colectivos de las personas trabajadoras a intereses superiores, ¿verdad? Intereses superiores que normalmente son los intereses nacionales que en muchas ocasiones se vinculan a los intereses empresariales. Es decir, el interés colectivo viene a ser como algo espurio porque el interés importante realmente es el nacional, que se vincula con la productividad, por ejemplo, con el empleo o la empleabilidad y demás, y entonces hay un tratamiento que pretende armonizar los intereses de los trabajadores con intereses nacionales superiores. O si el conflicto se entiende como una patología social, es decir, el conflicto no es algo natural, sino es una enfermedad, y como cualquier enfermedad, lo que tenemos que hacer es extirparla de la sociedad, extirpar el conflicto, de manera tal que eso produce que los intereses colectivos sean desvalorados. Ahí de nuevo hay una serie de indicadores para el tratamiento de esta variable: si hay una aceptación o una aversión al ejercicio de la huelga, si hay confianza en la negociación colectiva y la autocomposición, o si hay prevalencia, como decía de Ferrari, de métodos impositivos o legales para la determinación ya no solo de los salarios, sino de las condiciones de trabajo. ¿Cuáles son los canales para la resolución de conflictos? Si estos existen, o si existen canales no conflictuales para la resolución de conflictos. Si hay un fomento del rol de colectivo de fiscalización y protección de trabajadores, o un rol que lo que fomenta la cooperación, ¿verdad? Y también es relevante la etapa en la que se considera, se consolida el modelo de representación. Normalmente, si el modelo se consolidó en los 70s y 80s, predomina la armonización por el consenso de Washington, fundamentalmente. Mientras que si esa consolidación del modelo se gestó antes de los 70, es decir, en los 60 o anterior, normalmente predomina el conflicto en la construcción de cada uno de los modelos. Y la tercera y última variable que utilizamos son los mecanismos de control y disciplinamiento sindical y laboral. Todo modelo de representación, todo modelo político trata de controlar y disciplinar de alguna manera y en alguna medida a las personas trabajadoras y a sus organizaciones. Ahora, la forma en cómo se desarrollan esos mecanismos son muy distintos. Y aquí yo utilizo dos grandes categorías de Valenzuela también, en mecanismos entendidos como corporativos, que lo que buscan es crear algún tipo de organización controlada por parte del Estado con financiamiento público, afiliación obligatoria, estrictos límites del sector que pueden cubrir, o mecanismos de control de mercado en el otro extremo, que lo que buscan es debilitar los sindicatos como agentes negociadores al máximo. O al máximo posible. ¿Cómo lo hace? Con negociación descentralizada, con regulación de la huelga que lo hace ineficaz, con estímulo al pluralismo sindical en su máxima expresión, que lleva a la hiperfragmentación sindical, y a fuentes de financiamiento muy limitadas, ¿verdad? Esto nos lleva de nuevo a la compresión de una serie de indicadores de los mecanismos de control y disciplinamiento, que son los relacionados con el reconocimiento del sindicato, el tratamiento de la independencia, de la autonomía, de la pluralidad, de la multiplicidad de canales de comunicación, de la protección contra la discriminación sindical, o indicadores relativos con el ejercicio de las principales competencias, el tipo de negociación colectiva. ¿Es una negociación colectiva por rama de actividad, por región, o es por empresa o por centro de trabajo, por ejemplo? Regulación de la huelga, los tipos de procedimientos de solución de conflictos, etcétera. Y los indicadores relacionados con las fuentes de financiamiento. ¿Son solo cuotas sindicales, o también hay financiamiento público o controlado por el Estado, o financiamiento de los empleadores, ¿verdad? Eso nos lleva a una tabla en la que no nos vamos a detener, pero donde entonces aquí sí, nosotros podemos tener, digamos, una ubicación de si se trata de un enfoque corporativo o enfoque de mercado. Obviamente estos son tipos ideales, ¿verdad? Donde hay siempre mixturas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el primer elemento, el relacionado con el reconocimiento del sindicato, la independencia, autonomía, entonces tenemos cosas como estas.
La inscripción al registro sindical en el enfoque corporativo se dificulta, en el enfoque de mercado se facilita. El ámbito del sindicato es supraempresarial, mientras en el corporativo, mientras que en el de mercado es empresarial. Y así cada uno de los distintos sentidos o roles que juegan los distintos elementos de la libertad sindical. Por ejemplo, la titularidad, el nivel de la negociación colectiva, el tipo de negociación colectiva, si es centralizada, si es descentralizada, etcétera, etcétera. Eso nos permite, pues, hacer una ubicación de cada uno de los casos en estos mecanismos de control, que es la tercera ola. Ok, ahora, dicho eso, cuando nosotros aplicamos toda esta enfoque teórico y metodológico, este análisis comparado a partir de las variables independientes, ¿qué sucede en los casos? Entonces, un repaso, pues obviamente muy rápido, ¿verdad? No nos daría para más en este momento. Pero en el caso de Argentina, ¿qué podemos concluir? Bueno, que se trata de un caso prosindical, incluyente de la organización sindical y con una fuerte legitimación sindical, salvo en dictadura, por supuesto, ¿verdad? ¿Qué más podemos concluir? Bueno, que tiene poderosos mecanismos de disciplinamiento sindical y limitaciones para sectores sindicados excluidos o de participación limitada, digamos. Es decir, ahí vale aquella frase famosa de que para mis amigos todos, para mis enemigos la ley, ¿verdad? Y pues obviamente hay un tratamiento de control muy potente para el sindicalismo afín al peronismo y un sindicalismo excluido, ¿verdad? De la posibilidad de representación. ¿Qué más podemos decir? Los mecanismos de control son fundamentalmente corporativos, donde se exacerba el poder sobre el colectivo laboral frente al poder para la acción sindical. Esta es una categoría extremadamente útil de Richard Hyman, donde él plantea la complejidad de las relaciones de poder que existen en la organización sindical, ¿verdad? Porque la organización sindical tiene relaciones hacia afuera y relaciones hacia adentro, ¿verdad? Y Hyman básicamente dice que en realidad una organización sindical solo es eficaz en la medida en que pueda ejercer poder hacia adentro, poder sobre los trabajadores de disciplinamiento, ¿verdad? Imagínense ustedes una organización sindical que negocia y luego los trabajadores no aceptan esa negociación o se salen de la negociación. Entonces, lo que se plantea acá es que estos mecanismos corporativos existentes en Argentina exacerban el conflicto que existe entre lo que normalmente en Argentina se llamaría la burocracia sindical, ¿verdad? Ya más o menos sabemos a qué estamos apelando, que apela a eso, ¿verdad? A esa tensión que existe entre las bases y la representación colectiva. Bueno, el modelo es importante, se restaura con la transición democrática, que fue una transición democrática de ruptura. Es decir, las dictaduras, y particularmente la dictadura 70s, 80s en la Argentina, terminó con una ruptura donde los gobiernos autoritarios se desestructuraron, y básicamente eso implicó una restauración del modelo sindical construido antes de la dictadura. Hay un predominio de la negociación colectiva en el caso argentino. Ahora, si nos vamos a Uruguay, aquí es donde empiezan los problemas, porque me estoy metiendo, como decimos en Costa Rica, en camisa de 11 varas, así que bueno, espero salir bien librado de esta. Bueno, es un modelo ¿cómo? Es un modelo prosindical e incluyente, de fuerte legitimación política sindical a nivel histórico, ¿verdad? Salvo en periodos autoritarios y en momentos donde se privilegió el doble canal de representación, ¿verdad? Lo recordarán ustedes muy bien en la década de los 90, fundamentalmente. El modelo se restaura también, igual que en el caso argentino, con la transición democrática, que fue de ruptura. Se rompió con el modelo de la dictadura y se restaura, se recupera, ¿verdad?, el modelo establecido antes de la dictadura. ¿Predomina qué? La negociación colectiva en el modelo uruguayo. Eso sí, con la retirada del Estado, como lo han dicho
varios de ustedes y varios autores uruguayos, con la retirada del Estado en los 90, se abre el canal no sindical, lo que conjuntamente con la descentralización de la negociación colectiva, utilizando palabras de Barbagelata, deslizó el modelo en antisindical en ese momento. No lo cambió el modelo, pero lo deslizó con la retirada del Estado hacia antisindical. Y en la última etapa, digamos, bueno, ya decía que este libro fue terminado en el 2018, así que no aborda esta ultimísima etapa, ¿verdad?, de la LUC y demás, ¿verdad?, aunque se menciona muy brevemente en el libro, ¿verdad? En la última etapa se reaccionó abandonando el histórico abstencionismo legislativo, ¿verdad?, para dar continuidad al modelo histórico y dotarlo de resiliencia, de capacidad de resistencia frente a esos cambios políticos como el que se desarrolló en los 90. Y el mecanismo de control o los mecanismos de control que existen en el modelo uruguayo son de mercado, no son corporativos, aunque son muy moderados, son mecanismos de control muy moderados. ¿Ok? Ahora, el caso español. En el caso español es también un caso prosindical e incluyente. Sin embargo, tiene o está marcado, igual que el caso italiano, por el rechazo al autoritarismo corporativo. Es decir, el modelo español y el modelo italiano se construyen en rechazo del sindicato vertical, ¿verdad?, construido durante Franco, durante el régimen de Mussolini. Eso es lo que los marca. Y reconoce, legitima y reivindica el rol de las estructuras no sindicales a través y en resistencia al sindicato vertical. Y aquí es, digamos, la clave para entender ese doble canal que se desarrolla en España. Es decir, en un momento donde los sindicatos estaban prohibidos, perseguidos, eran clandestinos y demás, en su propia evolución histórica hay un momento donde al régimen de Franco no le queda más remedio que abrir dentro del sindicato vertical, en el que participaban empleadores y trabajadores, recuerden, de manera obligatoria además, abrir la representación social ahí para tener una especie de representación de los intereses colectivos al interior del sindicato vertical. Y ahí empieza la génesis para desarrollar lo que luego se denominaría las comisiones obreras de las personas trabajadoras, no sindicatos, como entidades de representación no sindicales, propiamente dicho en el término estricto de la palabra, porque era lo único que permitía el régimen. Entonces, claro, ese rol, ese papel decisivo, primero al interno del franquismo y del modelo de sindicato vertical, y luego ya en la transición democrática, es reconocido y legitimado por el laboralismo, por la Constitución, por la ley y por los sindicatos. El modelo se construye en el marco de la transición democrática a finales de los 70 y principios de los 80, por lo que prevalece la legitimación sindical y el reconocimiento del conflicto. Si bien habíamos dicho que normalmente cuando el modelo se construye en estas décadas, 70s y 80s, prevalece un modelo distinto, precisamente porque es el contexto del consenso de Washington, lo cierto del caso es que en el caso de España, esta coyuntura se da en esa ruptura del modelo autoritario, ¿verdad? Y por lo tanto hay un reconocimiento, se entiende que los sindicatos, y así está en la Constitución española, juegan un rol central en la democracia española. Predomina también la negociación colectiva, ¿verdad? Y los mecanismos de control son corporativos, aunque de alcance muy limitado en su poder disciplinador, pero sí tiene potentes consecuencias económicas, ¿verdad? Es decir, no tiene la potencia los mecanismos corporativos para disciplinar y dirigir a los sindicatos, como sí lo tiene en Argentina, por ejemplo, o en México, ¿verdad? Pero sí, esos mecanismos corporativos permiten sancionar, ¿verdad?, cuando el sindicato no se alinea, digamos, al poder político económicamente, pues a los sindicatos. Y en este momento, digamos, se discute y bueno, ya de alguna manera se logró modificar la reacción conservadora
que perfora ese modelo con mecanismos de disciplinamiento que legitima la plurindividualidad como sujeto de representación no sindical más allá del doble canal histórico, con la reforma que se hizo en el año 2012. Durante el gobierno del Partido Popular, y que le da prevalencia a la negociación colectiva descentralizada en alguna medida y hasta algún lugar en la muy reciente reforma del año pasado, me parece, esto se trató de corregir en España. Ahora, en el caso de Costa Rica, es un caso antisindical y excluyente, ¿verdad? Contrario a los modelos anteriores. Los mecanismos de control son de mercado, típicos mecanismos de control de mercado en los términos que los definimos. En Costa Rica lo que operó fue una democratización societal, porque teníamos un sistema democrático limitado, con competencia electoral limitada, pero que prohibía la existencia de partidos de izquierda o representaciones de izquierda, organizaciones de izquierda. Entonces hay un proceso de democratización societal en los 70 que hace que se desliza el modelo de doble canal de representación que compite y es contradictorio al canal sindical. El legado, lo que se consolida son dos secuelas conservadoras, ¿verdad? Costa Rica es un país donde se trata de avanzar en el movimiento sindical, en la libertad sindical, pero predomina la secuela conservadora luego de sus avances, fundamentalmente a partir de la dictadura de 1948 hasta el 53 y en los 70, finales de los 70 y los 80, en el marco del consenso de Washington, a partir de la deslegitimación del conflicto del canal sindical y la prevalencia de la armonización y el canal no sindical en los términos que planteamos. El Estado, los empleadores y la Iglesia Católica patrocinan fuertemente el sujeto y el canal no sindical, que es no conflictivo y es armonizador, y privilegian los mecanismos impositivos en la terminología de Ferrari para la determinación de las condiciones de trabajo sobre la negociación colectiva. Chile, y este es el último caso, también antisindical y excluyente, donde la incorporación es estatal, ¿verdad? En la década de los 30, fundamentalmente con mecanismos corporativos y exclusión de sindicatos de izquierda en aquel momento, pero ante la rearticulación de los sindicatos con partidos de izquierda, el gobierno de Allende y la reconfiguración del modelo sindical, se produce la polarización política y la reacción autoritaria conservadora que construye el modelo que se encuentra vigente hasta el día de hoy. El modelo deslegitima el sindicato y rechaza el conflicto e incorpora mecanismos de control de mercado como el doble canal de representación y la exacerbación del pluralismo sindical, la hiperfragmentación. La transición democrática, a diferencia de Uruguay y de Argentina, no es de ruptura, sino de reforma, donde se conserva el modelo de representación y que es blindado, además, por la Constitución de 1980, al punto que se sigue discutiendo el día de hoy la constituyente, ¿verdad?, en lo que al doble canal y al pluralismo de la negociación colectiva se refiere. Predomina el canal no conflictual, es decir, la negociación no reglada en la nomenclatura utilizada en Chile, por medio de grupos negociadores que impiden el ejercicio de la huelga. Entonces, claro, ahí si hacemos ya una observación, digamos, a los distintos tipos, ¿verdad? Con estos casos, ¿verdad? Entonces ya lo mencionábamos, las distintas ubicaciones que habíamos hecho aquí de los países, pero ya podemos llegar a algunas conclusiones. En el modelo número 1, ¿verdad? Que es donde se ubica países como Argentina, Brasil, antes de la reforma de Bolsonaro, México, es un modelo donde se legitima el actor sindical y se reconoce el conflicto, pero busca la armonización de intereses e implica mecanismos de control que procuran dirigir la actividad sindical y son mecanismos de tal magnitud que amenazan la autonomía sindical. Exacerba la tensión del poder para la acción sindical frente al poder sobre el disciplinamiento interno de los trabajadores por el sindicato. En general, los sindicatos no sindicales no son relevantes en el modelo, salvo cuando los rebasa en virtud de su capacidad de conflicto. Es decir, cuando no se sienten las personas representadas por esa organización sindical diseñada en Argentina y desarrollan procesos de abajo para arriba, en muchas ocasiones esas coaliciones de trabajadores que no son reconocidos normativamente como sindicato rebasan el modelo si tienen capacidad de conflicto.
Y los mecanismos son corporativos, pero dotan esos mecanismos corporativos con todo lo negativo que tienen, dotan de mayor resiliencia al modelo y a la legitimidad política sindical en coyunturas conservadoras, incluidan la dictadura o el neoliberalismo, los enfoques neoliberales. Ahora, si nos vamos al otro extremo, digamos el modelo número 4, donde está Costa Rica, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Francia también, este modelo 4 se construye a partir de la deslegitimación sindical y de la armonización, ¿verdad? De la comprensión de que el conflicto es una patología, y se establecen mecanismos de disciplinamiento que no están dirigidos a la autonomía sindical, sino al debilitamiento sindical y a generar la hiperfragmentación sindical. Ahora bien, los otros modelos, digamos, tienen algo en común. El modelo número 2 y el modelo número 3, que dentro de los casos estudiados son España y Uruguay, que plantean, o más bien parten de que se legitima el actor sindical y se reconoce el conflicto, tiende a un mayor reconocimiento de la autonomía sindical, y el canal no sindical no es antisindical, salvo en coyunturas conservadores cuando se intenta la armonización, como fue en la década de los 90 en Uruguay, ¿verdad? Y el modelo termina propiciando la unidad sindical o el oligopolio sindical. Así lo ven ustedes, bueno, obviamente el PIT-CNT, en Alemania el DGB, Inglaterra el TUC, España Comisiones Obreras y la UGT, Italia estas tres grandes confederaciones sindicales. Es decir, es un modelo, digamos, que tiene una fuerza centrípeta, y no el modelo número 4 que decíamos que tiene más bien una fuerza centrífuga donde hiperfragmenta la organización sindical. Muy bien. Ahora, los modelos 1, 2 y 3 tienen como rasgos comunes que los tres legitiman al sindicato y reconocen e institucionalizan el conflicto, pero difieren en la naturaleza y los mecanismos de disciplinamiento sindical. Los países, por el contrario, que adoptan el modelo número 4, tienen como rasgo común la deslegitimación sindical y la concepción del conflicto como patología y la preeminencia de la armonización de intereses. Entonces, cuando ustedes colocan el relacionamiento entre la representación sindical y no sindical, ustedes tienen cosas como estas. Hay un relacionamiento de competencia y contradicción entre la representación sindical y no sindical en Chile, en Costa Rica, en la Uruguay de los 90, en Francia en algunos periodos, en Francia y Brasil en la reforma del 2017, pero hay más bien entre la representación sindical y no sindical complementariedad. En el caso de España, con predominio sindical en la conformación de la representación no sindical, es decir, la representación no sindical casi en un 99% se conforma de las listas sindicales planteadas por las grandes confederaciones normalmente. En Argentina hay una vinculación electoral. En Italia es el mismo órgano, el de sindical y no sindical de representación, y tiene una representación subsidiaria al sindicato, y en Alemania hay una división de funciones entre la representación sindical y la no sindical. Ahora, todo este análisis que nos permite ya haber creado esta tipología y este análisis nos permite tener o tratar de señalar que hay ciertas implicaciones para la teoría, ¿verdad? En primer lugar, la valoración de formas de representación desde la teoría de la libertad sindical. No es posible construir desde la teoría de la libertad sindical una regla general que indique a priorísticamente la ilicitud o la licitud de la representación colectiva por medio del doble canal de representación. Es decir, depende del rol o el significado que la representación no sindical tenga dentro de cada modelo, dentro de cada tipo de representación, que será contradictorio o no contradictorio con la libertad sindical. Es importante retomar acá que la OIT construyó a fines de los 60 y principios de los 70 dos criterios fundamentales respecto de las representaciones no sindicales. Convenio 135, que es uno de los elementos fundamentales de discusión en Uruguay, precisamente por la queja empresarial ante la OIT. ¿Cuáles son esos dos elementos? El tratamiento de la exclusividad, casualmente. Es decir, el convenio 135 plantea que las competencias fundamentales de la libertad sindical pueden ser
competencia de sujetos no sindicales, es una posibilidad, en la medida que el ordenamiento jurídico concreto no le otorgue en exclusividad a los sindicatos. Es decir, si un ordenamiento le otorga la negociación colectiva, la huelga, la solución de conflictos en exclusividad al sindicato, entonces el convenio 135 dice que no puede ser otorgado a representaciones no sindicales. La OIT entonces acepta como válida que la negociación colectiva, la solución de conflictos y la huelga sean competencia exclusiva de los sindicatos. Esa exclusividad total avalada por la OIT, incluso en cuanto a la huelga, como el caso Orellano, que ha sido tan polémico en la Argentina, que permite que el modelo exacerbe esa tensión con los colectivos laborales por este conflicto entre el poder para y el poder sobre. O en Costa Rica, la OIT ha planteado la preocupación de la gran cantidad, la baja cantidad de convenios colectivos suscritos por sindicato respecto de los que se denominan arreglos directos suscritos por sujetos no sindicales. Entonces, la OIT ahí, a nuestro juicio, hace agua, porque hace una pregunta cuantitativa. ¿Por qué tantos arreglos directos con entes no sindicales frente a tan poquitos convenios colectivos sindicales? Hace una pregunta cuantitativa cuando en realidad la pregunta debería ser cualitativa. ¿Cuál es el significado o el rol del sujeto no sindical en el modelo de representación colectivo costarricense? De manera que no se alcanza a ver la relevancia que para ese caso tiene la distinción entre instrumentos de negociación que en principio dan una competencia exclusiva sindical en la Constitución, de los instrumentos de solución de conflictos respecto de los cuales existe un doble canal de representación. Es decir, estos arreglos directos legalmente, jurídicamente en Costa Rica en realidad no son medios de negociación, sino son medios de solución de conflictos. Pero el discurso jurídico les ha dado un tratamiento de negociación colectiva y a los órganos no sindicales sustitutivos que compiten con los sindicatos. En el caso de Uruguay, ante la queja empresarial sobre negociación colectiva en la empresa cuando no hay sindicato de empresa, la OIT pareciera mirar el caso uruguayo desde el caso argentino, que representa un modelo completamente distinto. La OIT señala que es válido otorgar la titularidad del sindicato de nivel superior siempre y cuando cuente con una representación sindical conforme a la legislación nacional. Claro, la preocupación de OIT cuando aborda esto es que en el caso argentino sucede lo que ustedes ya conocen, que en muchas ocasiones la organización de rama de actividad asume la representación en el lugar de trabajo en el que no tiene ni un solo afiliado, ¿verdad? En el que no tiene ningún solo afiliado, no tiene implantación, que normalmente denominamos. Mientras que eso no sucede de esa manera en el caso uruguayo. Entonces, claro, el abordaje que hace la OIT del caso uruguayo es a través de los lentes de otro tipo, que es el tipo argentino. El segundo indicador con base en el convenio 135, el menoscabo sindical. Dice el convenio 135, la representación no sindical no debe menoscabar la posición de las organizaciones sindicales y sus representantes, es decir, genera una preeminencia de la organización sindical frente al sujeto no sindical. Pero el problema es que no define criterios. ¿Cómo sabemos cuándo hay ese menoscabo o cuándo no hay ese menoscabo? ¿Cómo lo podemos identificar? No ha elaborado ningún tipo de criterio y entonces esta valoración en realidad no debería ser casuística ni arbitraria. Es decir, la ausencia de criterios puede implicar un tratamiento excesivamente laxo o extremadamente riguroso en los diferentes casos. Si bien o bien puede suceder que mira un caso a partir de las conclusiones extraídas de la observación de otro caso de un modelo completamente distinto. Esa es, digamos, una carencia que tiene el convenio y la doctrina de los órganos de control de la OIT. Entonces, la pregunta acá es ¿cuál es el significado de las distintas formas de representación colectiva en cada modelo? Una misma norma puede tener un contenido antisindical o ser violatoria de los convenios y la doctrina de la OIT sobre libertad sindical en un modelo, pero esa misma norma exactamente igual puede ser prosindical y conforme a la libertad sindical y la doctrina de los órganos de control en otro modelo.
yo siempre doy una imagen un poco fuerte, pero que nos puede ejemplificar, ¿verdad? Si yo tomo un cuchillo y se lo doy a un chef, va a hacer algo con ese cuchillo. Pero si yo tomo ese cuchillo y se lo doy a un asesino en serie, con ese mismo instrumento va a hacer algo muy distinto. Bueno, si nosotros entendemos, y eso apela a la discusión que yo tenía con el colega, recuerdan, costarricense, en aquella discusión nacional, el rol, el significado que la representación no sindical tiene en España es prosindical, ¿verdad? Mientras que en los modelos chilenos y costarricenses, por ejemplo, el rol que tiene es de competencia y es antisindical la representación no sindical. Puede tener un significado en un contexto incluyente y otro en un contexto excluyente o conservador. Es decir, una misma norma puede, siguiendo la terminología de Barbagelata, deslizarse en su significado dependiendo del contexto, si pasamos de un contexto incluyente a uno excluyente o conservador o autoritario. Los mecanismos de control de mercado pueden ser moderados en contextos incluyentes no autoritarios, pero se deslizan fácilmente en hostiles y antisindicales en contextos autoritarios. Los mecanismos de control corporativos dan mayor resiliencia y protección prosindical, pero generan tensiones muy importantes respecto de la libertad sindical. Por ejemplo, el doble canal en el modelo que se acompaña con pluralidad sindical en Chile y Costa Rica tiene un significado distinto de ese doble canal que tiene en España o en Italia. Por ejemplo, en Uruguay, con el mismo marco normativo, pero en contexto de retirada del Estado de los 90 se deslizó de prosindical en antisindical y de un modelo de exclusividad a uno de doble canal de representación similar al chileno y el costarricense en los 90. En Costa Rica los mecanismos de control de mercado tuvieron efectos muy moderados en contextos de inclusión y transición democrática societal, pero mostraron todo su potencial disciplinador y de control antisindical en contextos de exclusión, deslegitimación sindical y prevalencia de la armonización de intereses. Entonces, para enfrentar estas limitaciones es necesario determinar el significado, el rol que en cada modelo desempeña la forma de representación. El análisis normativo debe acompañarse de un análisis cualitativo, ¿verdad? En cada caso. La identificación de los tipos de modelos es un dato relevante para hacer una lectura contextuada de los convenios y doctrina de la OIT. Es decir, si nosotros aplicamos la doctrina de los órganos de control y los convenios de OIT sin contextualizarlos respecto a cada uno de estos tipos, vamos a tener consecuencias no deseadas. Es un error aplicar de la misma forma los convenios y la doctrina de los órganos de control a diferentes países sin considerar el tipo de modelo de representación de que se trata. La tipología construida en este estudio puede ayudar a identificar las tensiones específicas de cada modelo, y las variables independientes identificadas y sus indicadores pueden ser útiles para determinar si la representación no sindical menoscaba o no la representación sindical. Entonces, la idea es que estas variables y estos indicadores pues tengan una utilidad práctica a la hora de tratar de llenar ese vacío en la construcción de indicadores a partir del convenio 135. Y la identificación de modelos de representación requiere miradas de idas y vueltas a partir de discursos jurídicos construidos en diferentes contextos. Obviamente, ninguno de nuestros modelos o de nuestros países o de los modelos es estático, de los casos es estático. Pasa por la incorporación laboral, las secuelas, las transiciones democráticas y vueltas, secuelas o reacciones conservadoras o no conservadoras. Ahora, muy brevemente, ya para ir finalizando, acerca de los mecanismos de control y disciplinamiento. Todo modelo de representación tiene mecanismos de control, pero frente a la participación sindical, históricamente los países desarrollan tres tipos de estrategias. Minimizar o eliminar el poder sindical y restaurar el control unilateral por medio del segundo canal de representación u otras estrategias armonizadoras, o el corporativismo autoritario en el otro extremo. La segunda estrategia es controlar externamente las relaciones laborales por medio de mecanismos corporativos que permitan acuerdos de cúpulas, o bien
mecanismos de institucionalización del conflicto, es decir, donde se reconoce el conflicto, donde más bien los casos lo que tratan es de hacer es de generar un canal, un espacio, una vía para tratar de resolver en el marco de la libertad sindical los conflictos. Estas obviamente no son decisiones teóricas o racionales, son procesos políticos e históricos. La legitimación sindical no significa que los mecanismos de control sean coherentes con principios básicos de la libertad sindical. Es decir, en todos los países hay mecanismos de control, pero en algunos casos los mecanismos de control diseñados pueden ser contrarios a la libertad sindical, por más prosindicales que sean. La lectura contextuada de cada modelo permite reconocer significados diversos de los marcos normativos que en apariencia son similares, ¿verdad? Es decir, si leemos solo la norma, llegamos fácilmente a error, ¿verdad? Yo he visto muchos estudios comparados, en el caso costarricense, que comprenderán, es el que conozco mejor, donde se le da un tratamiento al modelo sindical costarricense que no tiene nada que ver con el significado que esas mismas normas tienen en el territorio y en la realidad práctica. Los mecanismos de control corporativos articulan a los sindicatos con el Estado, o por lo menos algunos de los sindicatos, mientras que los mecanismos de mercado promueven multiplicidad de pequeños sindicatos y las relaciones de competencia y contradicción entre sujetos y canales sindicales y no sindicales. La OIT ha señalado que la unicidad impuesta y la hiperfragmentación sindical amenazan el ejercicio de la libertad sindical. Pero al no hacer la OIT un análisis a partir de los tipos o modelos, pareciera culpabilizar a los trabajadores y a los sindicatos de la hiperfragmentación, ¿verdad? Es decir, me perdonan la figura, pero yo les decía bueno, en Argentina utilizo una figura que tal vez es más afín, ¿verdad? Recuerda la frase famosa esa argentina de que estamos remando en dulce de leche, ¿verdad? Que dicen siempre los argentinos. Bueno, cuando ustedes tienen sindicatos remando en dulce de leche, este tipo de análisis que hace la OIT y que se hace en los países culpabiliza a quienes están remando por su imposibilidad de remar adecuadamente. Y entonces la lógica es, si tan solo el otro sindicato que también está remando en dulce de leche desapareciera, yo podría remar mejor en dulce de leche. Y claramente, pues no es así. La competencia dinámica por la representación debe ser posible, claro sí, pero si el modelo se acompaña con el doble canal de representación, así como de mecanismos de mercado, es decir, de hiperfragmentación, de negociación por empresa o por centro de trabajo, el modelo tiende a ser antisindical y violatorio del convenio 135 de la OIT. Termino nada más diciendo que, bueno, solo es posible tutelar con efectividad la libertad sindical si la interpretación de los diferentes mecanismos de representación se hace a partir del significado que tales mecanismos tienen en un marco de un tipo de modelo de representación colectiva y no a partir de una interpretación genérica, digamos, por un traje para todas las medidas y todos los tamaños, que es en general lo que la OIT y sus órganos de control ha venido planteando. No, tenemos que identificar los tipos, cuál es el significado dentro de cada tipo y a partir de ahí generar un diálogo y una discusión a partir de los convenios de la OIT y de los órganos de control. Yo lo dejaría por ahí, disculpen que me haya extendido demasiado. Muchísimas gracias, Mauricio. Realmente una presentación extremadamente completa que está en sintonía con la calidad del libro que tú has publicado a través de la Fundación Electra y de la Fundación de Cultura Universitaria. Verdaderamente es un trabajo extremadamente completo, como lo señalaba Adriana al comienzo de tu exposición, y realmente nos has dado un panorama extremadamente completo del sistema de relaciones laborales en el mundo iberoamericano, examinando las normas jurídicas, la cultura política y social de los actores sociales, las políticas de los estados y a su vez las posiciones que la OIT ha abordado
sobre estos temas que hacen al mundo del derecho colectivo del trabajo, al sistema de relaciones laborales. De modo que estamos muy agradecidos que hayas hecho este madrugón a las 5 de la mañana para estar listo para la conferencia, que nos hayas disertado de la forma que lo hiciste, y solo agradecimiento, solo agradecimiento. Tengo pedida la palabra de parte de Fernando Delgado. Fernando, adelante. Buenos días a todos y todas. Un gusto, Mauricio, contar contigo, que supimos compartir unas jornadas lindas en el instituto. Y simplemente, muy brevemente, por el tema del tiempo, me parece realmente de gran interés el modelo comparativo que has establecido, porque siempre es bueno, primero el tema del derecho comparado a los laboralistas, a veces que estamos muy encerrados en nuestra realidad, nos abre mucho la cabeza, y particularmente en el tema de modelos sindicales, a veces capaz que estamos con recetas un poco antiguas, y realmente nos es de gran utilidad ver esa cuestión comparativa, sin perjuicio de tomar en cuenta no solamente lo normativo, sino las prácticas, ¿verdad? Las prácticas, la importancia del sistema político, la importancia de los modelos del Estado, que realmente importan mucho a la hora de juzgar los modelos sindicales, y como tú decías, a veces, si solo se ve la letra fría de una ley, de una norma de convenios colectivos, no se sabe cómo funciona un sistema de relaciones laborales, y me parece que incluso es de utilidad para nosotros en nuestras clases y en cómo armamos el análisis del movimiento sindical, tener idea de esos distintos modelos comparativos. Simplemente quería felicitar a Mauricio, y después probablemente haya otras cuestiones para debatir, y simplemente eso. Álvaro, muchas gracias, y muchas gracias, Mauricio, por la charla de hoy. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Fernando. Bueno, reiteramos entonces el agradecimiento a Mauricio por su notable presentación. A todos los colegas los convocamos muy especialmente para el martes próximo en esta actividad de carácter interdisciplinario con derecho constitucional, una temática y expositores de gran interés para todos nosotros. Sabemos que estamos con las agendas muy completas y complicadas, pero hay que hacer el último esfuerzo y realizar este encuentro con la Cátedra de Constitucional, que se salga redondito. De modo que un abrazo, Mauricio, un saludo para todos, y bueno, y ahora ya son como las 6 de la mañana en Costa Rica, de modo que tienes un tiempo para aprovechar distendido. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Abrazo, hasta luego. Un abrazo a todos y a todas. Un abrazo. Que estén muy bien. Igualmente. Hasta luego. Chao.